Mateo era producto de la precisión. Sus genes fueron esculpidos y su mente mejorada. Servía a bordo de la nave estelar C7. Era el año 2057. El vacío del espacio se extendía sin fin alrededor de su nave solitaria. Su puesto era el centro de ingeniería. Ahí, los paneles de datos brillaban con una luz azul y fría. Mostraban los signos vitales de la nave, y él los vigilaba a todos. El zumbido de los sistemas de soporte vital era un compañero constante, un murmullo bajo que vibraba por las planchas del suelo. El aire tenía un ligero toque metálico. Era el olor del oxígeno reciclado, filtrado con mucho cuidado. Era el aliento de la máquina que los mantenía vivos, viajando veloces por el cosmos silencioso e indiferente. Su existencia era pura rutina rigurosa. Cada ciclo traía las mismas revisiones, los mismos diagnósticos. Estaba diseñado para esto. Fue hecho para ser eficiente y resistente. Pero, a veces, el vacío inmenso de afuera se colaba adentro. Era un frío que ningún control ambiental podía quitar del todo. Se quedaba mirando las estrellas lejanas, que no parpadeaban. Parecían pedacitos de diamante esparcidos sobre terciopelo negro. Cada una era un sol. Cada una, quizás, un sistema con sus propias historias. Su propia historia se sentía encerrada en la C57. Era una historia escrita con logaritmos y alertas del sistema. Era un guardián de la máquina. Pero, ¿qué protegía el espíritu del guardián de ese vacío que avanzaba? La nave misma era una maravilla del ingenio humano. Sus pasillos eran estériles y funcionales. Aleaciones grises formaban las paredes. Luces suaves en el techo no dejaban sombras fuertes. Cada pieza tenía un propósito. Cada sistema tenía un respaldo. La redundancia era el lema de los viajes al espacio profundo. Mateo conocía cada circuito, cada conducto. Podía sentir el pulso de la nave como si fuera el suyo propio. Era una extensión de su compleja maquinaria. O quizás, ella era una extensión de él. La línea a menudo se volvía borrosa en las largas y silenciosas guardias entre sistemas estelares. Era más que humano, pero estaba profundamente aislado por esa misma mejora. A veces, un destello de algo que no se podía medir se agitaba en su interior. No era un error del sistema. No era una anomalía biológica. Sus mejoras eran perfectas. Su salud era óptima. Pero esa perfección se sentía como una jaula dorada. Cumplía sus tareas con una ejecución impecable. Su mente procesaba información a velocidades increíbles. Pero los flujos de datos solo hablaban de la nave. Hablaban de trayectorias y niveles de energía. No hablaban de significado. A menudo se encontraba mirando el panel de acceso al núcleo de datos principal. Contenía toda la historia de la nave, su alma digital. Quizás, pensó, había algo más escondido en sus profundidades. En un ciclo de descanso designado, Mateo se encontró frente al acceso del archivo central. No estaba buscando nada en específico. Era más bien una compulsión, una necesidad de ir más allá de los diagnósticos superficiales. Sus dedos mejorados se movían con rápida precisión sobre la interfaz. Los flujos de datos caían en cascada por la pantalla. Navegó a través de capas de archivos operativos. Pasó por alto los registros de rutina y las actualizaciones del sistema. Buscaba lo inusual, lo olvidado. La nave era vieja, una veterana de muchos viajes. Sus bancos de memoria eran enormes, como un laberinto. Se sentía como un arqueólogo revisando polvo digital, buscando una reliquia de significado desconocido. Aplicó un algoritmo de búsqueda personalizado. Estaba diseñado para detectar anomalías, fragmentos corruptos o archivos muy encriptados. La mayoría de los resultados eran comunes y corrientes. Eran restos de programas borrados o cartas de navegación antiguas. Entonces, una sola entrada llamó su atención. Era una anomalía. El archivo era pequeño, enterrado profundamente en un sector no esencial del archivo. Su nombre era simple, pero resonante: Memento Mori. La encriptación era antigua pero sorprendentemente fuerte. No se parecía a ningún protocolo estándar de la flota que hubiera encontrado. La curiosidad, un rasgo que sus diseñadores quizás habían subestimado, se encendió dentro de él. Este no era un archivo del sistema. Esto se sentía personal. Saltarse la encriptación llevó tiempo. Su mente aumentada descifró las capas. Sintió una extraña expectación. Era un sentimiento distinto a la satisfacción habitual de resolver un problema de ingeniería. Esto era diferente. Se sentía como descubrir un secreto.
GAP 2S. La última cerradura se dio. El archivo se abrió. No contenía esquemas complejos. No había cartas estelares ni datos científicos. En cambio, solo había una única y escueta frase de texto. Estaba escrita en un antiguo idioma de la Tierra que reconoció gracias a sus implantes de datos históricos. Memento mori, decía. Y debajo, una segunda línea. Sed memento vivere. Recuerda que morirás, pero también recuerda vivir. Las palabras flotaban en el aire frío y estéril de la bahía de Ingeniería. Mateo se quedó mirando la pantalla. El zumbido de la C-57 pareció desvanecerse. Los paneles brillantes se atenuaron en su percepción. Estos no eran números, no eran ecuaciones. Eran palabras que hablaban de una verdad humana fundamental. Una verdad que parecía extraña y profundamente familiar en este entorno futurista. Él, un ser diseñado para una función extendida, para una resistencia más allá de los límites humanos normales, se enfrentaba al concepto crudo de la mortalidad. El archivo no ofrecía explicación, no daba contexto. Simplemente estaba ahí, un susurro de un pasado olvidado, resonando en el corazón digital de la nave estelar. Mateo sintió la necesidad de un procesamiento externo. Recurrió a Gamma 7. La inteligencia artificial de la nave era una voz sin cuerpo. Su presencia estaba en todas partes y en ninguna. Gamma 7, dijo Mateo con voz firme. La respuesta sintetizada de la IA fue inmediata. Era calmada y sin ninguna inflexión. ¿Consulta, ingeniero Mateo? Su voz resonó suavemente desde el panel de comunicaciones. Mateo subió el contenido del archivo Memento Mori. Por ahora, se guardó para sí la ubicación inusual y el método de encriptación. Quería el análisis puro de la IA sobre el texto en sí. Necesitaba saber si esto era algún protocolo olvidado o algo más. Analiza este texto, ordenó Mateo. Origen, interpretaciones comunes, relevancia para la filosofía humana histórica. El icono de procesamiento de Gamma 7 palpitaba suavemente en una pantalla cercana. La IA tenía acceso a enormes bases de datos. Contenía la suma del conocimiento humano, o al menos las partes consideradas relevantes para misiones en el espacio profundo. Mateo esperó. El silencio en la bahía de Ingeniería solo lo rompía el suave zumbido de los ventiladores. Se preguntó si la IA podría captar el matiz. ¿Podría una máquina, inmortal a su manera, entender un mensaje sobre la vida mortal? La IA era una herramienta, una muy poderosa, pero le faltaba la experiencia vivida que daba a esas frases su verdadero peso. La frase Memento Mori es latín, informó Gamma 7. Se traduce como recuerda que morirás. Era un tema común en el arte y la filosofía clásica y medieval. Servía como un recordatorio de la mortalidad humana. La frase añadida, sed memento vivere, se traduce como pero recuerda vivir. Esta adición es menos común en las referencias históricas principales, pero aparece en interpretaciones posteriores. Sugiere un doble enfoque, reconocer la mortalidad mientras se enfatiza la importancia de vivir plenamente. La voz de la IA era plana, entregaba hechos, no transmitía, ni podía transmitir, el impacto emocional de las palabras. Era información, pura y sin el adorno del sentimiento humano. Mateo escuchó. El análisis de Gamma 7 era exacto, era preciso. Sin embargo, se sentía vacío. La IA podía definir las palabras, podía rastrear su origen a través de la historia, pero no podía sentir su aguijón, no podía comprender el escalofrío repentino que había sentido Mateo. ¿Hay algún registro de que esta combinación específica de archivos sea parte del condicionamiento psicológico estándar de la flota o de paquetes de datos históricos?, insistió Mateo. Gamma 7 hizo una pausa. Su icono de procesamiento parpadeó un poco más rápido. Negativo, ingeniero Mateo. El origen preciso de este artefacto digital específico dentro del archivo de esta nave no se puede rastrear de inmediato sin más parámetros. No cumple con las etiquetas de archivo estándar. El misterio se hizo más profundo. La IA le había dado datos, but not understanding. La frase resonó en la conciencia mejorada de Mateo. Recuerda que morirás. En el vacío frío e implacable del espacio, la muerte era una vecina constante y silenciosa. Una brecha en el casco. Un fallo del sistema. Un salto mal calculado. Estas eran posibilidades siempre presentes. La C-57 era una frágil burbuja de vida en un océano de letalidad.
Sus mejoras genéticas le daban resistencia, prometían una vida más larga, pero no concedían la inmortalidad. Al universo no le importaba su diseño, no le importaba la ambición humana. Las estrellas seguirían ardiendo mucho después de que él y la C-57 fueran polvo. Este crudo recordatorio, encontrado en un archivo olvidado, rompió su compostura de ingeniero. Luego, la segunda parte del mensaje floreció en su mente. Pero también recuerda vivir. ¿Qué significaba realmente vivir para él? Su vida era deber, era vigilancia, era el zumbido de la maquinaria y el brillo de las pantallas de datos. ¿Era esto vivir? ¿O era simplemente funcionar a alta capacidad? Fue creado con un propósito. Cumplía ese propósito sin fallas. Sin embargo, las palabras antiguas sugerían algo más. Insinuaban una experiencia más allá de la simple existencia. Una cualidad del ser que sus mejoras no habían abordado. La inmensidad del espacio, que a menudo se sentía opresiva, ahora parecía plantear un desafío diferente. No solo sobrevivir, sino vivir dentro de sus límites. El mensaje no era una amenaza, era una invitación, era una insistencia silenciosa. Su cuerpo y mente genéticamente mejorados eran herramientas. Le permitían percibir más, resistir más. Pero el núcleo del mensaje, el imperativo humano, iba más allá de la biología y la tecnología. Le hablaba a la conciencia que miraba a través de sus ojos. Las estrellas fuera de la ventana no eran solo puntos de navegación, eran maravillas. La intrincada danza de los sistemas de la nave no era solo una responsabilidad, era una maravilla de la creación. Había estado tan centrado en el aspecto de recuerda que morirás de su peligroso entorno, que quizás había descuidado la parte de recuerda vivir. Mateo cerró el archivo. No lo borró. Lo dejó allí, un centinela silencioso en el corazón digital de la nave. Sus deberes seguían siendo los mismos. La nave todavía necesitaba su cuidado. Las estrellas seguían girando en sus cursos silenciosos. Pero algo dentro de él había cambiado. El toque metálico del oxígeno parecía más agudo. El zumbido de los motores tenía un nuevo ritmo. La luz fría de los paneles de datos parecía menos estéril. El archivo Memento Mori, una reliquia de un pasado desconocido, le había dado una nueva lente. Era una lente a través de la cual ver su existencia. Recordaría la mortalidad.